3. Ego Patsutsu y esto es la flor de la vida, el estudio del alma y la ciencia. Advertencia, no pretendo que crea o que deje de creer en lo que cito en este estudio, es mi punto de vista, de cómo veo y creo yo las cosas. Estudiando, concluyendo y compartiendo. De lo que creo yo como mi verdad, si usted difiere de mi verdad, está en todo su derecho, porque yo también creo que puede existir otra manera, de que sea de otra manera que yo no sé. Y le pido perdón de corazón, si mi verdad no es cierta, pretendo justamente lo contrario, intentaré explicar la verdad tal como yo creo que es. De esto se trata un poco el tema de hoy, va a ser un poco largo pero muy interesante, no se desespere, vamos por pasos. Illuminati, ¿qué hay de cierto en ello? ¿Es posible alcanzar la iluminación espiritual a través de años de meditación? ¿Es acaso eso la iluminación? ¿Es un grupo de organizaciones secretas, con planes terribles? ¿Es positivo para la humanidad o es negativo? ¿Es una secta? ¿De qué se trata todo esto? Probablemente ya estamos sumidos a una confusión mayor. ¿En qué se diferencia la persona supuestamente iluminada de la común, apartando los únicos parámetros que se diferencia? Según los budistas, sus espacios neuronales del cerebro, están mucho más conectados que un cerebro normal. La mente, el cerebro, es lo único que puede ser diferente. Nada más, es un ser humano, también es mortal y va al baño, quizás tenga otros sentidos, que busca despertar, incluso podemos decir que hay personas, que no precisamente son expertas en meditación, que puede percibir más sentidos de los 5 comunes. Incluso a muchos genios o superdotados, pueden adquirir estas percepciones extrasensoriales. Esto no es simplemente magia, hay muchas cosas que ocurren en la ciencia para que estas cosas sucedan, ya sea la telepatía, precognición, clarividencia y una larga lista como la mediunidad, son facultades de la física, no descubiertas pero existentes. Como cada evento paranormal, son pura física invisible, como ya hoy existen varias filosofías, estas parecen ser un hecho físico real. Explicando que el universo es mucho más grande de lo que pensamos. Y que hay muchas dimensiones entrelazadas para que este funcione. Siento desviarme nuevamente del tema, iremos volviendo a explicar cada concepto como parte de un colectivo de información que nos irá refiriendo y trayendo nuevamente al tema. Para desenmascarar todos sus misterios, desde cualquier concepto que se refiera a los Illuminati. Entonces vamos por partes y empezar por describir qué es lo que somos. En la antigüedad el humano fue evolucionando como principio básico. Luego las teorías de conspiración dicen que somos medio extraterrestres. Pero no pretendo que usted crea o no en esto, hay dos posibilidades, o sí, o no, lo que dicen los próximos libros de la humanidad, los más antiguos de la historia, nos cuentan otra historia, pero eso es, estar a favor de lo que se dice, pero no de los hechos científicos, el ser humano fue evolucionando. Muchas veces puedo llegar a dudar, de un origen, un plan extraterrestre, quizás es una posibilidad ya que, sí, se conoce, que el humano fue instruido por seres extraterrestres, o humanos muy astutos, que en Egipto, hicieron su mayor construcción de arquitectura, más complejos, jamás replicado por la humanidad. En fin, no se sabe. Según los cromosomas y otras historias, el hecho no está claro. No puedo decir que el humano sea una creación o intervención genética, en un laboratorio de extraterrestres, aunque la historia más antigua, en Sumeria, la primera escritura, nos habla de estos seres extraterrestres. ¿Es esto cierto? ¿O es un plan de control mental? La humanidad cree en lo que se le dice, o enseña, pero analizar por ti mismo, te abre la puerta a estar seguro de lo que crees realmente, sea esto de acuerdo o no. El estudio desmonta las creencias en una mesa, y analizar que la función y resultado sea correcto y lo que no es importante, estudiarlo para saber descartarlo. ¿Cuántas veces analizas tu vida, en todos los planos? ¿Tus creencias son correctas? Es importante tener esta comunicación interna, no ser de una cabeza tan cuadriculada y ver más con elasticidad, lo que haces, hacia dónde te diriges, deberías prestar atención del camino, o te perderás en la ignorancia. Tu mente es como un mono, que salta de neurona a neurona sin control, intoxicado por las emociones y luego dices, no quería hacer esto, perdí los estribos. Contar esta gran historia, parece ser querer armar un rompecabezas hacia la descripción de Illuminati en el presente. Vamos viendo poco a poco la confusión y por eso quería tratar este video, que trata de la confusión, las tantas maneras de ver las cosas. Desorden, para el orden, que a su vez, este es un mayor desorden, la gente no sabe verlo. Estamos retrasando nuestro potencial y lo hacemos para conservar orden.
Pero eso es peor, eso significa que en el orden, reinará en el caos, rompiendo todas las expectativas de orden, en un orden corrupto. Esta es la confusión y desorden, es mucho peor. El apocalipsis humano, es por los egoístas del pasado más antiguo, grandes sabios, no se sabe si ellos tenían contacto alienígena, también puede ser un gran plan secreto de control. Es una pena, lamentablemente, la naturaleza nos hizo inteligentes, pero esta es un arma de doble filo, si no se hacen las cosas bien, si no se piensa bien, y se actúa mal, dejar el egoísmo de lado y nuestras voces, sonarán, todas a la vez, como esas grandes sinfonías de Beethoven, donde parece ser, el mismo Dios, hablándolo a través de la música y el canto. Lo que está haciendo la humanidad me avergüenza mucho. Esto es muy serio, puedo mencionar a países y hablar de su situación, en relación a la libertad de expresión por individuos y es un auténtico psiquiátrico, hablar de estos temas, puede causar la censura de este video. Sin menospreciar a ningún lugar, o gente o cultura, no los culpo, ni los menosprecio, porque todos somos en sí, la misma esencia. De repente usted cree en Dios y yo no. Cada mente es un mundo, no puedo sacar de su cabeza una raíz neuronal y cambiar tu personalidad y esto puede ser bueno o malo para usted. En ese caso, se intenta seguir la rectitud de la cordura, cuando alguien se pasa de la raya requiere cierta justicia, es que puede variar, dependiendo la acción, volvemos al tema de que la mente puede ser tu mejor amigo, o tu peor enemigo. Lo importante es ser inteligente y tener corazón, porque un inteligente sin corazón, es un tonto. Buscar la felicidad y seréis más inteligentes sentimentalmente, aunque no conoce, compartes la igualdad conmigo y con todo el mundo, nadie vale más que nadie. Esa por norma la igualdad y la unión, el respeto como humildad, errores y virtudes, siempre uniendo nuestro sentido racional como seres humanos, poniendo en equilibrio la vida de todos nosotros y el medio ambiente. Pero prefirieron ser egoístas, no ver al otro como su mayor virtud, el amigo que le ayude a pisar la luna. Una enorme cadena, irrompible, la humanidad y sus grandes naves espaciales, lejos del futuro sino que ahora. En el mal llamado siglo XXI. Pretendo enseñar sin que usted se sienta mal por lo que digo o pienso, busque en su interior la respuesta correcta para usted. Se dará cuenta que sí, la humanidad es así, pero ¿por qué? El humano se establece en Sumeria, durante muchos siglos los lugares de alrededor, Siria y Babilonia, eran parte de lo que era la zona de Mesopotamia. El humano antiguo, después de las cuevas, empieza la civilización. El humano hizo fuego, medicina, herramientas. Rebaños y cosechas, aprendió de la luna, el sol, las estaciones, la ciencia del fuego nos dice que, la búsqueda más allá de nuestros 5 sentidos y la magia, o energía del individuo en acción, son partes de nuestra cuna. El dios y la diosa, el fauno y la fauna Sofía o Venus, símbolo del pentagrama en Grecia. Antes de la mitología griega, se cuenta este origen. Antiguas celebraciones que relacionan al cabro, con el dios, el sol y la mujer, la estrella y la luna. Se discute que el arte antiguo, conociera de la estrella de 5 puntas o pentagrama. Pero es posible que esta forma, nos enseñe a contar, en la actualidad. Esta estrella es pero muy importante en el origen de todas las cosas, y en magia el más importante, como otros pocos. Es probablemente el símbolo más censurado a conocer a profundidad. Yo ya hablaré de esto más adelante o en otro vídeo. En esta introducción vamos viendo todo lo que necesitas saber sobre el tema de los Illuminati, solo le pido que se esté atento a cada tema, debido a que todos estos están relacionados con los Illuminati. Cuando el humano empezó a construir ciudades y luego metales, el entendimiento pasó de contar pétalos de una flor a una numerología y cálculo de 60, aún seguimos contando los mismos 60 segundos y horas, en geometría 360 grados del semicírculo y los ángulos, en relación estrecha con 3, 6 y 9, la esfera. La estrella de 5 puntas que se dibujó por primera vez, aunque no haya datos más antiguos, es muy probable que los hubiera anterior a Sumeria, y aquí también se creó la estrella de David, que el Kabbalah hebreo analizó completamente, llamado el Merkaba, a esta figura. Surgió sin prueba ni error la escritura. La religión y la obediencia. Hay muy poca información incoherente en toda la historia sumeria, estas fábulas son eco de muchas religiones, casualmente son los dioses que se asientan con los humanos y les dice cómo escribir lo que dictan, igual que en Egipto. Muchas veces antes de sus escritos, cuentan cómo llevan un largo tiempo conviviendo con estos seres. Para cortar granito, solo puedes usar una herramienta muy sofisticada como una sierra eléctrica y a su vez, enfriar la máquina con agua, para que no se caliente el metal. Si estás toda una tarde, con un martillo de acero y un cincel de acero.
Te llevará todo el día a hacer un pequeño agujero a la gran piedra. Las pirámides se construyeron con este material, utilizando el cobre, 1 minuto por bloque, 365 días, 20 años, a kilómetros del Nilo y bloques, que medían y pesaban, como un coche o más. Mejor no sigo porque se volverá loco, pero las pirámides son una obra de arte alienígena y esto es una obra, global y más. Está relacionada con la isla de Pascua, y muchos más lugares similares a Egipto, como los indígenas y culturas de construcción iguales a Egipto, con otros misterios y enigmas tan interesantes. Proporciones global, geometría y matemáticas, el número áureo y el número pi, salen de la pirámide y se relacionan con todo el mundo. Es una proporción global, siglos antes de todo el avance actual. A través de los siglos, pero esto no justifica la superexactitud. Recuerda que un cuadro se puede seguir pintando mejor, si te alejas y lo ves desde otra perspectiva. Luego siguió Zoroastro, con los conceptos de Sumeria y Egipto. Zoroastro nació, según se cuenta, un 24 de diciembre, como el dios Horus y Jesús. En Sumeria se refieren a Enki y Pazuzu. En relación que Jesús es la serpiente del Edén, y la represión es Dios, que condena a Jesús a la crucifixión. Las fábulas son sumerias, los diluvios también, y estas historias se repiten de varias formas. En la lista de los dioses están Anu, Enlil, Set, Ahriman, Maya, Tezcatlipoca, Odín, Loki, Zeus, Adonai, Jehová, Satanás y Alá. Son una autoridad que se proclama como Dios, cuando se trata de un engaño de la humanidad o en su peor, un ser extraterrestre con malos propósitos, para gente egoísta. Luego está la otra cara, que son el héroe de la historia, Enki, Pazuzu, Ishtar, Osiris, Isis, Horus, Tot, Ra, Vishnu, Kukulkan, Thor, Prometeo, Lucifer, Jesús, Zoroastra y Mahoma. Aunque todo es un mismo plagio, los profetas, desde Zoroastra, los mayas y la religión católica, quieren establecer un apocalipsis, o nuevo orden mundial. Para equilibrar los recursos y repartirse los bienes, empezar de cero. La última vez fueron los templarios en Georgia, en estas piedras que en varios idiomas dicen que se establecerá, lo que siglos atrás se dijo. Actualmente lentamente está pasando, pronto tomaremos más conciencia. Poco a poco nos vamos acercando a todo este origen de los Illuminati y a todo lo realmente importante. La religión se apoderó de nuestras mentes y otros se aprovecharon de eso, aunque la espiritualidad tomó varias ramas. En África se hallan las primeras creencias muy conectadas a la magia, luego en Mesopotamia, se conocieron misterios que aún se desconocen. Tanto el pentagrama, la cruz y la estrella de David parecen proceder de aquí. En el templo de Osiris aparece grabado en una roca del templo, la flor de la vida, grabado con un metal candente desconocido. Es algo imposible en Egipto de aquel tiempo. En Egipto, sobre todo las pirámides, incluso la esfinge, tiene relación con toda la tierra y las estrellas. La espiritualidad fue a Asia, India, China y Japón, desarrollando al máximo todo lo que se conoce como el camino de la iluminación, el karma y los fractales. Aunque somos débiles, nuestras almas son más infinitas que todos los números que existen y que no te puedes imaginar. Si contamos del 1 al 2, fácilmente podemos llegar a 3. Los números son infinitos. Pero dentro del 1, hacia el 2, también hay infinitos números menores. Si nosotros entendiéramos que el universo es igual de grande que nuestro mundo subatómico más sutil e infinito. Pero no podemos hacer eso, no podemos brillar como millones de soles que fuimos. Pero eso está ahí en nuestra alma, las dimensiones permiten que esta misma distorsión no suceda. Debido a que hay muchas capas sobre la realidad, nuestras almas están sobre nuestra realidad. Y todo es real si se cree en el alma. Por eso la religión fue la píldora idiotizadora perfecta. Un poco de física misteriosa y tenemos un grupo de supersticiosos sugestionados. Entonces sé más que el resto, y me aprovecho de su ignorancia. Nunca pensamos en contar y profundizar entre todos, seguramente alguien sepa la respuesta. La religión tomó otro rumbo después de Zoroastra, por otra parte en Asia que ya había contado anteriormente. Luego se dirigió a Israel, Jerusalén, Arabia y en Europa, Grecia, Roma y en América llegaron los vikingos, de la religión nórdica, se dirigieron a los mayas, aztecas e incas. La religión cristiana se estableció en Roma y tomó control de la mayor parte del mundo. Empezó a ser una religión impuesta a la fuerza por 21 siglos. Igual que otros estados en según qué países. Hay unas reglas religiosas muy estrictas, que en sí se basan en sumisión a nuestro derecho de expresión y libertad, individualmente.
La religión y Dios fueron un virus muy contagioso, que el humano creyó por no saber explicar ciertos hechos paranormales. Asumimos que todo es real, cuando se trata de una cosa muy diferente. Que a su vez esta tiene una explicación física, aunque no sabemos cómo desarrollar su comprensión. La Iglesia fue la más presente a la siguiente revolución que hubo. Resulta que los caballeros templarios, brazo derecho de la Iglesia y grupo militar, fueron en busca de todo el misterio del mundo, para seguir continuar engañando, con grandes secretos. Los templarios destruyeron ciudades enteras, imponiendo la religión, tomaron muchas riqueza, la Iglesia no sabía de esto en su momento. Por algún hecho sorprendente, ellos encontraron la estatuilla de Pazuzu. Más allá de eso, conocieron toda la geometría sagrada, una recolección de todo el conocimiento espiritual, representado en una sola figura. El antiguo dios cabra, esas celebraciones más antiguas de la humanidad. Representando a todos los principios de la sabiduría oculta. La piedra filosofal es el tesoro de conocer cómo es la cuadratura del círculo y por tanto la relación entre el vector en equilibrio y las pirámides. Matemáticas, números sagrados, como pueden ser los números primos reversibles. Aunque unos asesinos mandados por la Iglesia, hallaron lo que se buscaba. El conocimiento del pasado. ¿Quién era Jesús? Los caballeros seguían sus huellas. Se dice que el linaje de Cristo puede estar en las altas jerarquías de reyes. Incluso a Leonardo da Vinci está inmerso en este secretismo de los templarios. Tarde o temprano, la Iglesia descubrió sus riquezas acumuladas. Y el martes 13 de aquel año los templarios fueron asesinados por la Iglesia. El miedo al martes 13 viene de esta historia, sobre todo la gente se atemorizó, al ver que las maldiciones que los templarios decían antes de morir, se hacían realidad siendo una auténtica profecía, todos murieron al poco tiempo, la Iglesia fue castigada por su maldición. Poco después la fe católica fue perdiendo fuerza, Bruno, Copérnico y Galileo. Descartes dijo ya no más. Tenemos que estudiar la verdad. La Inquisición fue una matanza impuesta por Dios. Después de tantos siglos la gente cree en Dios y come del cuento de los demás. Significa que a alguien anterior a ti, se le impuso por guerra creer y engañar a los demás, haciendo un manso rebaño. Cuando la persona antiguamente, veía a gente quemarse por pensar de otra manera, entonces te aseguras que los demás te vean que eres devoto de esa religión, así no serás castigado. Luego los masones fueron saliendo de los templarios. Principalmente habían seguidores de los templarios dentro de la Iglesia. Se hacían llamar los masones. Esta era una corriente luciferinas que salía de la masonería. La Iglesia profundamente es satánica. Lo siento, muchos satanistas lleváis la cara de la Iglesia al descubierto. El que sí que cuenta una historia interesante es Jesús y no Dios. Jesús es la luz representando a Lucifer, en varias ramas o en la Biblia se le conoce como la serpiente. El Génesis es una historia sumeria que tiene que ver con Pazuzu y Enki, la serpiente y Jesús. La Iglesia llamó a los masones Illuminati por afirmar que Jesús es la serpiente y Lucifer y que Jehová no existe y que él es Satanás. La Iglesia los echó de sus catedrales. Y así surgió la masonería como hermandad espiritual. Beethoven, Isaac Newton, Walt Disney, Neil Armstrong, fueron masones, donde no importa en qué Dios creas o no, puedes ser miembro de diferentes logias de ramas de conocimiento, que te es asignado. Aquí volvemos al mismo problema de siempre, esto tergiversa la verdad, y vuelve a arruinar nuestro potencial. Hay muchas ramas de la masonería para conocer todos sus misterios y llegar a máximo grado no es más que el mismo circo. Skulls and Bones, ellos parecen seguir el mismo plan apocalíptico, llegando a la presidencia y dictadura silenciosa, a través de miembros del Centro de Inteligencia o CIA. La CIA forma parte de la sociedad de Skulls and Bones. Es una olla a presión, que cocina nuevamente la confusión. Aquí es donde el brujo, bruja, mago o maga realizan sus artes en solitario, sin dejar de aprender, no crea en nada y dude incluso de usted, lo hará sabio. Ser muy inteligente es asomarse a la iluminación de todo ese universo interior que somos, jamás podremos llegar a la iluminación espiritual por completo. Quizás si fuéramos más inteligentes, como la vida de 1000 soles, podríamos saberlo. Somos almas gemelas aquí en la Tierra. Encantado de compartir esta información contigo, espero haber llegado a tu alma. En el próximo video hablaré más de el pentagrama, el Merkaba, el vector en equilibrio, la cuadratura del círculo y las pirámides. También hablaré de la flor de la vida y las matemáticas que son más importantes, esta vez intentaré ser mucho más claro, así finalmente comprenderás la imagen de Pazuzu, la flor de la vida. Un saludo, hasta la próxima.